Felisa, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Ya estamos al aire aquí en Radio Lateral haciendo Con Fundamento Criollo junto a Ronnie Fuchs. Estamos en la Casa Patria Misiones y es un verdadero placer y un honor recibirte en este programa. ¿Qué tal, Felisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por estos minutos, por este tiempo, y creo que es necesario conversar con alguien con la experiencia, como es su caso, habiendo sido ministra de Economía de Néstor Kirchner en años tan importantes. Fue la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que realmente nos pone muy orgullosos poder conversar con usted y que nos ayude a pensar qué es lo que estamos viviendo ahora. ¿De qué se tratan estos anuncios? ¿Le han soltado la mano a los argentinos? Ahora es la ley de oferta y demanda, los empresarios que hagan lo que quieran. En el camino, Felisa, ayúdame a confirmar esto. ¿Se ha condonado 30.000 millones de pesos o dólares al sector privado ahora absorbidos por el Estado? Bueno, acá hay una composición de varias cosas. En primer lugar, recordar lo del pago al Fondo Monetario Internacional, la verdad que es maravilloso en estos tiempos, cuando nos sacamos de encima esa salvavidas de plomo que es el Fondo Monetario Internacional, que te presta plata pero te impone tantas condiciones de ajuste que en realidad lo que te presta en general se va a la fuga de capitales y no a la construcción de las cosas que necesitamos los argentinos. Así que ese para mí fue un acto de soberanía de los más importantes de la historia económica argentina. Hoy estamos en la situación inversa, ¿no? Estamos totalmente pendientes de lo que hace el gobierno, que como vos bien decís, es como un abandono a los argentinos, ¿no? Hay una cantidad de medidas que se han tomado para favorecer al sector privado que son totalmente coherentes con los anuncios previos del presidente respecto a que los meses próximos serán de alta inflación y de recesión, lo que él llama estanflación. Si teníamos una inflación del 12% en los últimos meses, diciembre la vamos a tener en el orden de entre el 20 y el 25%, y no sé si no me quedo corta. Realmente las medidas que se tomaron también demuestran que todo lo que ellos esperaban, que esas reuniones con banqueros, funcionarios del gobierno estadounidense, con el Fondo Monetario Internacional, cuando hicieron aquella gira, fueron un fracaso, no consiguieron nada, y ahora le están rogando a China que les renueve el swap que había conseguido el gobierno de Cristina en su momento, o el de Néstor, no recuerdo bien. Así que me parece que todo lo que estas medidas van a provocar es el efecto que ellos quieren, que es una alta inflación para licuar el gasto público. Como bajaron las tasas de interés ayer, también se van a licuar los depósitos en pesos. Es posible que eliminen todo lo que se llama LELIQs, pasando esto a los bonos del Tesoro. En fin, una serie de medidas que este ajuste ortodoxo demuestra que se va contra la gente y no contra la casta, que era lo que él había dicho, ¿no? Los ganadores claramente son los grandes exportadores, porque ha habido una devaluación impresionante. Los grandes exportadores están felices, también los financistas, porque el manejo de la deuda sigue en manos de ellos y porque han creado nuevos bonos como el Bopreal para que lo puedan también manejar en el mercado. Y por supuesto también son ganadores los grandes grupos económicos, porque ha habido una liberación absoluta de precios. Es oportuno, tener cuidado con las palabras, por ejemplo, como comunicador social, no ser ingenuos con el uso de las palabras, y cuando uno a esto básicamente le asigna, como lo hicieron en 2001, Julio Blanc en su famosa tapa de Clarín, la crisis se cobró 2 vidas más, o en 2002 creo que fue, con Costecchi y Santillán, claro, otra vez mencionar crisis a una acción absolutamente política, decidida, pensada, es como regalarle otra vez el centro de la cancha, ¿no? Me parece que esto es básicamente la famosa doctrina del shock.
Totalmente, y además es muy cierto lo que vos decís respecto a la responsabilidad de los comunicadores, porque hablan siempre en impersonal. El mercado, la crisis, el ajuste, como si tuviesen vida propia, ¿no? Y la responsabilidad nuestra es hablar de que se trata de una política deliberada para hacer una brutal transferencia de ingresos de los sectores de ingresos fijos a los grandes sectores concentrados de la economía, que hay ganadores y perdedores en estas acciones supuestas del mercado. Los ganadores, ya lo dijimos recién, los perdedores son los mismos de siempre, que es la mayoría de la sociedad que tiene ingresos fijos, changas, los jubilados y pensionados, los que reciben planes sociales. Ya se habla de que el aumento en la pobreza, que ya es del 44% de la población, según el informe de la UCA, pueden aumentar todavía en 2,5 millones más de argentinos por debajo de la línea de pobreza. Y a su vez, una de las cosas que yo rescato de la gestión económica de Alberto Fernández es que mantuvo el empleo, se generaron nuevos puestos de trabajo, si bien con remuneraciones por debajo de los valores de la canasta básica, pero no es lo mismo tener trabajo y a fin de mes cobrar algo, saber que si te enfermas podés contar con un tiempo para recuperarte, que te lo pagan cuando es trabajo en blanco, pero con las medidas anunciadas, cuando se implementen del todo, ¿qué se puede esperar? Cierre de empresas, especialmente de establecimientos industriales y de pymes, la reducción de las plantillas de las grandes empresas, la caída en el comercio y la construcción. En fin, yo creo que va a haber un aumento del desempleo y de la exclusión social sin ninguna duda, deliberada, provocada, una crisis que ellos necesitan para lograr el tan ansiado equilibrio fiscal o déficit cero, y con eso licuar todo lo que se pueda, las deudas de los bancos y de las grandes compañías, juntar dólares para pagar la deuda externa a costa de nuestro nivel de vida, ¿no? Sí, estoy tratando de seguirte, Felisa, con mucha atención. A veces a las personas que no somos economistas nos cuesta el doble, o hay que escuchar a veces las entrevistas 2 o 3 veces. Pero la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo entender el ciclo? Creo que en parte lo respondiste recién, pero voy a volver para que volvamos a repasar esto. ¿Cómo entender este ciclo económico que está iniciando Javier Milei, cuando uno piensa que durante los gobiernos de Néstor y Cristina, los empresarios, los bancos ganaron mucho dinero, y otra vez con Alberto Fernández ganaron mucho dinero? ¿Por qué se extrema una política económica a este nivel? ¿Qué es? ¿Porque están desaforados? ¿Cómo entender que elijan estos extremos cuando sabemos que durante el macrismo muchas empresas o se fundieron o comenzaron a perder dinero? ¿A qué están jugando? Bueno, yo creo que hay una lógica económica que impera detrás de de todas estas medidas, que es que mientras gobierne algún gobierno peronista, aunque ganen plata, ellos sienten que están amenazados o en peligro, porque siempre los gobiernos populistas, según ellos los mencionan, van a tener como prioridad que la gente no la pase mal, ¿no? Ayudar a la gente. Siempre los gobiernos peronistas han tenido esa característica, ayudar a que la gente no la pase tan mal. Vos fíjate, Sergio, perdóname que te tutee, ¿no? Vos fíjate, por favor, que el presidente ha ido a Bahía Blanca con una tragedia enorme y ha dicho, bueno, ustedes se van a arreglar con sus propios recursos porque los argentinos somos capaces, etcétera, etcétera. Y sin embargo fue Axel y dijo, yo los voy a ayudar, voy a estar acá presente, voy a traer chapas, colchones. La gente necesita mucho de todo eso, ¿no? Acá se ha vivido una realidad tremenda con esas tormentas, esos vientos impensados, ¿no? Y el presidente ha dicho, bueno, arréglense, y esa es la filosofía, o sea, ganar lo máximo posible, acumular lo máximo posible, comprar dólares, fugarlos al exterior. Ellos han tenido con el gobierno de Alberto Fernández, si bien han ganado plata, limitaciones para girar las utilidades al exterior, no pudieron sacar todo lo que quisieron, aunque sacaron bastante.
Entonces, la avidez y la forma de que funciona hoy el capitalismo, porque no es una cuestión subjetiva que cada empresario de estos poderosos es malo en sí mismo, sino que tratan de quedarse con todo, ¿no? Ese es el punto. Y siempre los gobiernos peronistas son como un límite posible a que si bien ganan plata, en algún momento tengan que poner algo para que el conjunto de la sociedad viva un poco mejor. Ellos no les interesa tener un mercado interno fuerte, como hacía el sector del peronismo. Claro. A los empresarios les interesa ganar plata en lo posible, fácilmente vendiendo poco, haciendo poco trabajo. Esta cuestión de la economía especulativa que está en marcha es algo que también les reconviene. Así que me parece que pasa por ese lado fundamentalmente. Felisa, como toda profesional, por supuesto estás muy vinculada a la academia, ¿no? A lo que se desprende de los libros, de la metodología del trabajo, las distintas escuelas de pensamiento de la economía. Bueno, basta con imaginar las horas que habrás pasado en las facultades, estudiando, preparándote, conociendo distintas corrientes. Y ahí va la pregunta, académicamente, ¿qué es lo que está haciendo Javier Milei? Finalmente, ¿es anarcocapitalista? Finalmente, ¿no lo toca de cerca la famosa teoría de Baglini, donde cuanto más lejos estás del poder, más locuras decís, cuando más te acercás, más tenés que ponerte pragmático? ¿Qué balance se puede hacer en esta primera semana y monedas? Yo creo que desde el punto de vista académico de la teoría económica, digamos, responden a las teorías, si se quiere, más que menos posibilidades de que salgan bien tienen, porque cuando se aplican en realidades muy teóricas. Cuando se estudian, se aplican sobre realidades muy teóricas y no sobre sociedades concretas. Estas teorías, que serían la teoría neoclásica, marginalista, donde cuando los precios suben, la gente no compra, entonces las empresas deciden bajar los precios para que la gente compre, que nunca pasó eso en la Argentina, en nuestra sociedad no pasó nunca eso. Y la otra es la teoría monetarista, que dice que cuanto más, que la inflación es causa de la emisión monetaria, cuando en realidad hay otras causas que promueven la inflación. Van a ver cuando tengan el famoso equilibrio fiscal que van a tener, quizá lo logren en marzo o abril, con todos estos ajustes, si pueden concretarlos, y no hay reacción popular, ahí se van a dar cuenta de que realmente la inflación, además de la cuestión monetaria, tiene una cuestión de componente de puja distributiva. O sea, hay bagaje teórico detrás de esto, el anarcocapitalismo es medio un invento que no existe, obviamente. ¿Qué significa anarcocapitalismo? Que el capitalismo haga lo que quiera, los capitales hagan lo que quieran. La verdad es que la sociedad es mucho más que un grupo de empresas que pueden hacer lo que quieran porque tienen el poder de, por ejemplo, aumentar las naftas al precio que quieran, de, por ejemplo, aumentar los precios de los alimentos al precio que quieran. La sociedad es más compleja y hay que ver cómo reaccionan los sindicatos cuando le quieran volver a poner el impuesto a las ganancias. En fin, yo creo que se abre un periodo de incógnitas. Ojalá la sociedad argentina sepa reaccionar ante este atropello, ante aquellas medidas que le sacan tanto dinero del bolsillo para que ese dinero vaya a los grandes poderosos y después lo fuguen. Pensemos que el ministro Caputo es aquel que hizo el bono a 100 años, que endeudó a la Argentina por 100 años, endeudó a varias generaciones, y vamos a pagar por ese bono 8 o 9 veces lo que en realidad nos dieron. En fin, es una lógica que tiene que ver con lo financiero, es una lógica totalmente neoliberal, es una lógica que tiene que ver con planes económicos que ya se aplicaron en la Argentina, como en la dictadura militar, como en la convertibilidad de Cavallo, como con Macri, y ya sabemos cómo termina eso, ¿no? A ver, quiero aprovechar
al máximo tener la oportunidad de conversar con vos y pasar en limpio y tratar de hacer un breve resumen de lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo se está produciendo una gran transferencia, ¿no es cierto?, de recursos de los sectores asalariados hacia los más concentrados. Es decir, hay más pobres, hay gente que se está haciendo muy rica en estas horas. Y también en estos instantes, exacto. En estos instantes, con el gobierno de Javier Milei, y también, recordame si esto ocurrió ahora, en estos días, una condonación de 30.000 millones, no sé si de pesos o de dólares, del sector privado, que lo acaba de absorber el Estado Nacional. ¿Esto también pasó? No, en realidad eso no es así. Yo leí esas evaluaciones de lo que hicieron. Supongo que te referís a lo que hicieron con las deudas que tenía el Banco Central con los importadores. Sí, eso. Bueno, el Banco Central ya la tenía la deuda, o sea, no es una deuda que adopta ahora Milei porque se le ocurrió, sino que a los importadores el Banco Central de Miguel Pese les dijo: importen ustedes con su propia plata, y yo se las voy a devolver en cuanto tenga dólares. Como nunca tuvo dólares, nunca se la devolvieron a los importadores. Entonces, si un importador acumuló $300.000 que puso de su propio bolsillo, el Banco Central les había prometido que les iba a devolver esos $300.000. Si el Banco Central hubiera dicho: miren, yo no les voy a dar dólares para importar porque ustedes están haciendo cualquier truchada, por ejemplo, o porque no quiero, no tengo, búsquenlos como puedan y yo no se los voy a devolver. Si quieren importar, importen, y si no, les faltan insumos, cierren la fábrica. Hubiese sido una cosa, pero no fue así. Les dijo: yo les voy a devolver a dólar oficial esa cantidad de dólares. Así que es un problema que se generó, no resuelto por el Banco Central, al igual que el de las LELIQs. Es un problema no resuelto de la gestión de Miguel Pese al frente del Banco Central. Una de las cuestiones que también hay que criticar, esa gestión del Banco Central cuando deja estas cosas. Lo que se hizo ahora es que en vez de devolverle dólares, porque el Banco Central no los tiene, les van a dar un bono a los importadores, pero los importadores tienen que hacer lo que hacían antes, es decir, darle al Banco Central la cantidad de pesos que implican los dólares que el Banco Central les va a dar a través de esos bonos. O sea, no son dólares contantes y sonantes, un bono que se va a pagar dentro de 4 años. Bien. Vamos a ver cómo resulta esto. Por supuesto que en el medio puede haber maniobras truchas, pero son las que ya se hicieron, no están haciéndose en este momento, ¿no? Ahí entendí, Felisa. Te pregunto, sé que la economía es política, la economía es 100% política, ¿no? Pero te pregunto, ¿te gusta hablar de política en general? Sí, me encanta. Yo soy una militante desde que era chica, tengo una agrupación, la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo. Qué lindo. Trabajamos mucho dentro de Unión por la Patria, y bueno, creo que la economía y la política se juntan todo el tiempo, no se puede hablar de una sin hablar de la otra, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo se puede avisorar? Sé que es muy temprano, pero la pregunta no está de más. Es ¿cómo empezamos a reordenarnos desde el peronismo? Pregunta difícil, yo sé que es difícil, pero ¿cómo te lo imaginás? Mi idea y propuesta, que ya hemos conversado con algunos dirigentes intermedios, es ir armando una conducción del peronismo que en principio parezca como colegiada, con los cuadros que van surgiendo del peronismo en todo el país, para formar una conducción. Hoy los 44,5% de argentinos que votó por Sergio Massa, que también hay que rescatarlo, porque es casi milagroso que con esta inflación tan grande, ¿no?, con todo lo que pasamos en el gobierno de Fernández, hayamos logrado obtener esa cantidad de votos,
Quiere decir que en este país todavía hay un 44,5% que cree en determinados ideales y valores compatibles con el peronismo, ¿no? Ujú. El otro soy yo, el Estado tiene que ayudar a resolver los problemas de la gente, la solidaridad, la soberanía, la justicia social. Esos 44,5% de argentinos hoy están huérfanos políticamente. Y me parece que esa renovación va a ser necesaria, que estos cuadros intermedios, que bueno, yo conozco más a los de acá, de la zona de Buenos Aires, Ujú. no tanto los del interior, pero se tiene que conformar. Bueno, está Axel Kicillof, que Sí. ganó la provincia de Buenos Aires, hay compañeros como intendentes muy destacados. En fin, creo que hay que conformar una mesa de coordinación para darle a los que aún creemos en esas ideas y a los nuevos que se van a ir sumando, porque estas medidas van a generar también un desplazamiento de votantes de Milei necesitados de otras presiones, porque van a estar decepcionados también cuando les toque pagar una boleta de la luz aumentada, cuando tengan las jubilaciones congeladas. Ujú. Entonces, me parece que es fundamental lograr tener una palabra que nos guíe, nos ordene y nos organice. Cristina sigue siendo una gran conductora estratégica, pero como ella misma dijo, los demás se tienen que animar a tomar el bastón del mariscal, a construir y elaborar una nueva canción y a componer una nueva melodía, como dijo Axel. En fin, creo que pasa por ahí. No tengo expectativa en los gobernadores, en los sindicatos como la CGT sobre todo, en otros procesos como este han defeccionado por sus propias necesidades, obviamente, pero la CGT por los fondos de las obras sociales, los gobernadores porque si no, no les dan plata a sus provincias. No estoy muy esperanzada en que esta vez va a ser distinto y vamos a encontrar en diputados y senadores una resistencia a lo que está planteando Milei. Bueno, impecable respuesta. Me asusta el grado de coincidencia enorme que tenemos cuando vas narrando y vas adjetivando y demás. eh, Enorme coincidencia. Felisa, para ir cerrando esta nota, agradecerte enormemente la generosidad y este tiempo que nos dedicás acá en el Rincón de la Patria. Estamos en la provincia de Misiones. Agradecerte mucho. ¿Qué recuerdos tenés de Néstor? Vivencias como ministra, se aparecía, te decía algo. ¿Qué anécdotas nos podés? ¿Cuál es el cariño? Me imagino un enorme cariño tenés en el recuerdo de lo que fue en vida el enorme, el eterno Néstor Kirchner. ¿Qué nos querrías compartir de esos recuerdos que te han quedado? Néstor fue un gran jefe político. Néstor era de esos compañeros dirigentes de una gran envergadura y calidad humana. Néstor estaba en todo. Néstor resolvía los problemas de los docentes que no cobraban hacía 3 meses. Néstor se fijaba en cuánto estaba la recaudación día a día, en cuántas reservas acumulaba el Banco Central y ponía metas para lograr tener recursos después para pagarle al fondo. Néstor era un gran trabajador, o sea, estaba todo el día trabajando y pensando en cómo sacar el país adelante. Era un tipo alegre, sencillo. La verdad que era un gran cuadro en todos los órdenes de la palabra, un dirigente político que no encuentro que se repita, una calidez humana también, que pocas veces se encuentran, ¿no?, en dirigentes. Me parece que es difícil hablar de él sin emocionarse y sin recordarlo siempre con el enorme reconocimiento que tenemos con él y por todo lo que le debemos, ¿no? Podía ocurrir que en una mesa, qué sé yo, pongas distintas variables y recomendabas una y él iba por otro lado. ¿Podía pasar eso? En general, él tenía claro a dónde teníamos que llegar, ¿no? Entonces él decía, bueno, suponete, vamos a aumentar las jubilaciones por decreto, porque en ese momento veníamos del menemismo y de los 90 y de la convertibilidad, que las jubilaciones empezaron en 150 pesos dólares cuando comenzó la convertibilidad y por 12 años nunca se actualizaron. Entonces dijo, vamos a hacerla por decreto. Muy bien.
sin ley ni nada, no había movilidad jubilatoria, las jubilaciones se pagaban con retraso. Entonces yo les decía, bueno, lo mejor que podemos hacer es poner parte de la recaudación en la ANSES para que en ese momento todavía estaban las FJP, ¿no? Tenemos que ver qué hacemos con las FJP. Yo le explicaba lo que a mí me parecía. Y él me decía, bueno, no, hay que hacerlo de esta manera, de esta manera. Y yo le decía, Néstor, vos decime lo que vos querés y yo te digo cómo, porque si no... Claro. ¿Para qué? Después vos yo te presento 2 o 3 caminos con sus pros y sus contras, y después vos lo elegís, pero no te metas en el detalle, le decía, yo él quería estar en todos los detalles, ¿no? En cómo subía la recaudación, en cómo los precios se aumentaban o no, era un presidente que acompañaba al ministro de Economía en todo, no te sentías apoyados en un muro impresionante, no en un biombo que se te caía, siempre te apoyaba, siempre que se tomaba una decisión la cumplía a rajatabla, o sea, en ese sentido, por eso digo que era un gran jefe. Muy real esa libretita, ¿no? La libretita era muy real, ¿no? Esa que tenía con él. Él tenía su cuaderno, que era un cuaderno, viste, como los que se usan más para la universidad que para la secundaria, por lo menos en aquellos años, una Virome Vic negra, infaltable, que ya era un mito, ¿no? Y la verdad que ahí anotaba, y por ahí te hacía, cuando yo estaba en el Banco Nación, por ejemplo, me acuerdo que llega un día y me dice, ¿cuántos son los depósitos del Banco Nación? Tantos millones. ¿Y cuántos hay en plazo fijo y cuánto en cuenta corriente? Le digo los del Banco Nación. Y me dice, bueno, ¿y cuántos los del sistema financiero? Bueno, le digo, Néstor, no sé todos los números del sistema financiero, ¿viste? Claro. Entonces se reía y decía, y digo, y además no los voy a saber nunca porque, claro, un gran maestro que yo tuve, que fue Aldo Ferrer, siempre decía, no hace falta tener todos los números, hay que tener un orden de magnitud de cada variable de la economía, pero es absurdo recordar cada número y cada detalle. Le contaba eso y bueno, nos reíamos, ¿no? Yo digo, Néstor, no me puedo acordar todo eso, la próxima te lo traigo todo anotadito. Qué bárbaro. Siempre quería saber los detalles de cada cosa, de cómo impactaba un tema en la vida cotidiana de la gente. Me acuerdo cuando yo no era ministra todavía, cuando se le dijo no al ALCA, que fue una unidad latinoamericana muy importante, ¿no? Con el presidente Bush aquí en la Argentina, sí, diciéndoles, no vamos a hacer la política que ustedes quieren, vamos a hacer la unidad latinoamericana, proponer la UNASUR, no. Tuvimos un gobierno de lujo con Néstor, que después Cristina lo continuó, por supuesto, ¿no? Claro, qué momento que te tocó vivir, qué momento glorioso que te tocó vivir. Glorioso, y además yo siempre digo, ¿no? Tanto que critican porque ahora están repitiendo todo el tiempo, no sé, hace 200 años nunca tuvimos superávit fiscal, mentira. Nosotros con Néstor pudimos llevar adelante un plan económico donde había superávit fiscal del 3% del PBI, superávit externo, llovían dólares, del 3% del PBI también. A tal punto llovían dólares que nosotros tuvimos que poner unas limitaciones para que no ingresaran dólares porque nos hacían caer el tipo de cambio y lo queríamos mantener alrededor de 3 pesos cada dólar, porque si no se volvía poco competitivo y queríamos que la industria pudiese exportar. Tuvimos récord de exportaciones, tuvimos la inversión más alta de toda la historia. Viste que intentan sacarle mérito, yo ya lo he escuchado, ¿no? En mis propias discusiones en redes sociales, en Facebook, etcétera, donde dicen, no, lo que pasa es que los commodities tuvieron la suerte de que los commodities estaban altísimos. Bueno, pero viejo, la política económica la tenés que hacer para que los números te cierren. ¿Acaso en otras épocas, en el momento de Macri, no hubo un alza también importante de las commodities? ¿Y para qué sirvió? Para fugar dólares, no para invertir en el país. Entonces me parece que menospreciar esa visión política y ese convencimiento de que había que aplicar esa bonanza para que el pueblo viva mejor, bueno, realmente es
muy destacable, ¿no? Claro, claro. Me hiciste acordar, ahora estamos cerrando la nota, pero bueno, el entusiasmo me puede, hiciste mención de Aldo Ferrer, un economista que yo siempre tenía la particularidad o el interés de escucharlo. Cada vez que hacía una entrevista me quedaba escuchándolo, y en paralelo con la mirada que él tenía el sueño de generar una burguesía, ¿no? Virtuosa, que pudiera dar respuesta a muchas, o sea, ser una pieza clave en la economía argentina. Y muchas veces conversando con amigos, uno tiene amigos en toda América Latina, en grupos de WhatsApp, hoy es fácil, hablaba mucho con los venezolanos, y cuando tiraba ideas, muchas de estas de Aldo Ferrer, no entendían cómo la burguesía, para ellos es el enemigo la burguesía. Pero claro, no conocen el peronismo en la Argentina. Exacto, y el proyecto nacional incluye los intereses de una parte de la burguesía, sino, bueno, que también es cierto que el peronismo se basó mucho en eso y que ahora el mundo ha cambiado sustantivamente, ¿no? Hay que ver si es posible recrear esa burguesía que hoy no existe. Vos fíjate que nuestra burguesía actual está internacionalizada, depende mucho más de lo que vende al exterior, de los negocios financieros, que de la verdadera inversión en nuestro país para el desarrollo más global, más general de la patria. ¿Y ¿no? coincidís, Felisa, en que el intento más cercano fue la generación de pymes que han crecido enormemente durante los gobiernos de Néstor y Cristina? ¿Fue el acercamiento más real de una nueva burguesía? Totalmente, un sector de pymes muy creativo, un sector de pymes que ha logrado también trascender las fronteras del país, pero cuando trascienden y se hacen más importantes, son muy antipatria. O sea, si uno ve el caso de Mercado Libre, que se desarrolló en gran parte gracias a las políticas de estímulos que se brindó con la ley del software en su momento, y después donde se les condonaba y se les facilitaba el ingreso de personal porque se condonaban aportes patronales, en fin, y que hoy Galperín esté viviendo a Milei, viviendo en Uruguay, porque se suponía que allá era más barato, al final les terminó saliendo más caro. Pero bueno, me parece que hay que replantearse muchas cosas y que esta cantidad de pymes innovadoras, con muy buena producción, con inversiones de alta tecnología, pymes industriales que tienen unas maquinarias de última generación que han invertido mucho y que el aparato productivo está sano, yo creo que hay que evitar que se destruyan. Vos fíjate que en el gobierno de Macri se cerraron más de 20.000 pymes. Yo creo que esta política va a cerrar una cantidad de pymes grande también. Así que, porque el proyecto lamentablemente no es favorable a la industria, ¿no? Felisa, nos vamos con esto entonces, el cariño enorme que conservás y que tendrás siempre con Néstor Kirchner, las locuras demenciales de Javier Milei y sus políticas económicas, y por último el remate final, Galperín es un planero al final. De lujo. Un planero de lujo. Ahí está. Mirá vos lo que nos enteramos. Feliz agradecerte muchísimo la generosidad por esta cáscara de nuez que nosotros decimos es Radio Lateral, emitiendo aquí desde la Casa Patria Misiones, pero con mucho orgullo, y cada vez que logramos hablar con una compañera, un compañero enormemente calificado, como es tu caso, nos llena de orgullo y de más compromiso aún. Te queremos mandar un abrazo enorme y agradecértelo. Bueno, muchas gracias a ustedes, abrazo a ustedes y a toda la audiencia misionera, esa tierra tan hermosa. Un abrazo. Será hasta pronto. Gracias. Felisa Micheli, economista, ex ministra de Economía del gobierno de Néstor Kirchner, 2005-2007, conversando con nosotros acerca de todo, ¿eh? Habló de Milei, habló de Néstor, habló de economía académica, ¿no? Y recordó a Aldo Ferrer y tantas cosas más. La verdad, un lujo. Ya venimos.